Porque esta es mi primera vida es una serie surcoreana que representa el significado del matrimonio en la era actual y profundiza lo que es la familia a través del matrimonio. Nam Se-hye es un hombre soltero en sus 30 que ha elegido no casarse y a pesar de tener su propia casa está lleno de deudas. Por otro lado, Jung Ji-ho es una mujer joven, soltera, está en sus 30, quien no posee casa y envidia los que tienen una. Aquí comenzamos a ver el aspecto material de la serie, que todos los matrimonios se basan en lo que es lo material. Debido a problemas en su casa, la protagonista debe mudarse, sin embargo, cuenta con un presupuesto muy bajo. Ellos dos se mudan. Resulta ser que ella, como es una niña muy aplicada y muy decente, él la acepta, evidentemente, ella tiene que pagar la parte que le corresponde. Él decide casarse con ella simple y llanamente por decirlo así, por estatus en la sociedad, para decir, bueno, ya tengo una cierta edad, me caso, tengo estabilidad, pero realmente se cuestiona mucho dentro de la serie de por qué las personas se casan y que no es la razón el amor. Claro que existen dos parejas más de las cuales tienen sus conflictos dentro de la serie, pero yo quiero enfocarme en estos dos protagonistas porque tienen el concepto de que el protagonista tiene un gato, una gata, y que la gata y su casa lo son todo para él. Al final termina enamorándose de la protagonista, como sucede en estas series dramáticas de Corea del Sur, podemos llamarla, que es una serie romántica, pero el trasfondo que deja es oscuro, porque al final te dice que tú no necesitas firmar un papel para convivir juntos. ¿Qué tiene eso de falso? Fácil. Cuando usted decide mudarse con alguien sin firmar un papel, quiere decir que usted también lo desecha cuando usted quiere. Cuando usted no quiere responsabilidad con una persona, hablando entre comillas de un supuesto amor falso, donde lo que estás es tratando de decir que lo tuyo es tuyo y que tú no lo vas a compartir con nadie, al final, en el capítulo final, ellos dicen sí, porque podemos vivir juntos sin tener que casarnos y seremos muy felices simplemente compartiendo los gastos. Y claro que abordan la parte del divorcio, porque hay muchas parejas que evidentemente antes del matrimonio ya están pensando en el divorcio. Este es un tema un poquito complicado, pero al fin y al cabo, mis hermanos, las personas no deben casarse por presión social, que eso es uno de los temas que viene en esta serie donde te presenta a las dos familias preocupados por sus integrantes, sus hijos, especialmente en caso de los padres, que ya tienen 30, que no se han casado y que quieren que sus hijos tengan familia. Y lo ponen así como que el cliché de que hay que casarse y de que usted tiene que tener hijos. Mis hermanos, todo esto tiene que ver con el amor. Usted se sacrifica por su familia porque usted ama a su esposo, porque usted ama a su esposa, porque usted ama a sus hijos. Si el amor no es el centro del matrimonio, no le sirve de nada, porque compartir cosas materiales, eso lo puede hacer cualquier compañero de cuarto que no tiene ninguna relación sentimental. Claro que lo bueno que tiene la película es que te demuestra la serie de una forma tierna. Me gusta mucho eso de las series coreanas que no te van a mostrar al hombre así como el ogro impulsivo, sino como el hombre distante que se va enamorando poco a poco de la protagonista tierna. Pero esa parte de decir que tantos conflictos que tienen las personas porque no tienen dinero para casarse, porque es complicado la gente que no sabe realmente lo que quiere durante años, esos son relaciones que duran muchísimo tiempo y que no se deciden, hay un aspecto también aquí en lo laboral de una de estas parejas que ella es una mujer profesional y que ha alcanzado en su vida ser subdirectora de un área de una empresa importante y su novio que no quiere que ella evidentemente con sus seducciones pudiera seguir en la empresa, que es una de las armas que evidentemente las mujeres utilizan en las empresas, el arma seductora de querer mostrar algo o de ser
o de escalar sexualmente para conseguir lo que quiere. Por eso la serie me decepcionó un poco al final, porque yo entiendo que eso de querer decirle al otro que usted no tiene que casarse, que usted no tiene que tener hijos y que usted no tiene que firmar ningún papel, es un mensaje muy maquiavélico para las mujeres en estos tiempos que todavía tienen ese anhelo de ser amas de casa y de vivir de manera decente, y de los hombres que utilizan a las mujeres como que son un pedazo de carne o simplemente la utilicen para sus necesidades fisiológicas.